Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitar a Héctor Garrido por su brillante trabajo y su magnífica exposición. Yo debo decir que conocía tu serie de fotografía fractal y me pareció en su día extraordinaria y ha sido un verdadero honor ya ponerte cara. Y debo añadir que si hay tres fotógrafos contemporáneos que me gustan o que me han marcado y me han hecho mucho pensar, uno es José Benito, otro ha sido Niall Benby, que te subo por aquí, y tu obra también me parece, sobre todo esa dicotomía o dualidad entre fotografía basada en esos principios euclidianos o geométricos y esos principios o tendencias o corrientes fractales que me parecen muy interesantes. Así que dicho esto, vamos a hablar un poquito hoy, muchas gracias, de Harold Edgerton y Edward Muybridge, dos fotógrafos pues que han pasado a la historia de la fotografía por algunas aportaciones relacionadas pues con este tema que estamos tratando hoy, que son muy interesantes. Pasaremos por alto algunas cosas donde no vamos a profundizar y en otras nos detendremos un poquito más. Y precisamente si algo destaca en ellos dos es su relación con la fotografía en movimiento y la captura de imágenes o la detención del tiempo, de esa relación entre el espacio y el tiempo. Por eso de alguna manera lo he subtitulado Instantáneas en movimiento. Este fotógrafo, nacido en Inglaterra, de origen inglés también. ¿Cómo pasa? ¿No cambia? Es un triángulo este hombre. Es un triángulo la barba que tiene, desde luego. Si antes hablamos de líneas, de formas, del triángulo, de rectángulos y demás. Bueno, pues nace en 1830 en Inglaterra y a lo largo de su vida pues cambia varias veces de nombre. Incluso llegó a ponerse el nombre de Eduardo Santiago probablemente por los topónimos en California, donde él pasa gran parte de su vida también, viajando varias veces de Inglaterra a Estados Unidos y retornando a su patria. En muchas de sus fotografías además utiliza el seudónimo de Helios, algo que vamos a ver en algunas de las imágenes que veremos a continuación. Y bueno, en Nueva York en 1850 pues empezó vendiendo libros y encuadernando. Y 5 años más tarde viaja a San Francisco y empieza también a tomar fotografías en unos tiempos además en los que precisamente la exposición de la fotografía y los tiempos necesarios para que las placas al coloreón húmedo se sensibilizaran lo suficiente para capturar la escena eran muy lentos todavía. Se requerían largos tiempos de exposición, algo que dificultaba mucho la fotografía y que sin embargo este hombre hizo ciertas aportaciones muy importantes y trascendentes. Sufrió un accidente con severas lesiones, parece que quedó o sordo o parcialmente sordo, tuvo algún traumatismo craneal, volvió a recuperarse a su patria natal y allí pues mejoró un poco sus estudios o sus conocimientos fotográficos sobre la técnica del collodion. De tal manera que cuando retorna a Estados Unidos tiene la oportunidad de poner en práctica esos nuevos conocimientos adquiridos, de la mano además de un paisajista, que es Scarlett Todd Watkins, en 1886, en San Francisco aproximadamente, un conocido paisajista norteamericano por sus fotografías del Valle de Yosemite, que de hecho si conocemos un fotógrafo paisajista por excelencia en Estados Unidos es Ansel Adams, y muchas de sus imágenes, si las comparamos, probablemente tengan una inspiración en estos dos fotógrafos. A mí me ha sorprendido de la obra de Muybridge su corte paisajista, es más conocido por sus secuencias de imágenes en movimiento y de los caballos al galope. Sin embargo, tiene una faceta paisajística que fue la que le brinda el gran fama en su país. Él, en sus tarjetas de visita, incluso se presentaba como fotógrafo de paisaje y de retratos, y empieza a destacar en el paisaje. Aunque se dice que fue discípulo de Watkins, en cierta manera queda desmentido por algunas de sus escenas o fotografías que alcanzan escenarios, ángulos y posiciones nunca alcanzadas por él. Es decir, lo alto de ciertas cimas de algunos hitos paisajísticos y montañosos donde ni siquiera pues los porteadores eran capaces de seguirle. Imaginaos eso lo que supuso con cámaras de gran formato, con algunas incluso de tamaño de 22 pulgadas, que creo que una pulgada son los científicos saben más que esto yo, desde luego, 2,6 centímetros más o menos, así aproximadamente. O sea que imaginaos las placas, el tamaño de las placas y la dificultad para obtener instantáneas en esos momentos de la historia. Bueno, tuvo un episodio de su vida un tanto truculento, porque en estos viajes en los que él se dedicaba a recorrer los Estados Unidos y a hacer fotografías, pues resulta que pues su mujer parece ser que tuvo un amante y él un día se presentó en el domicilio de este señor y se lo cargó, le pegó un tiro. Así de sencillo. Y además, pues
Bueno, Como era sordo y no podía discutir. sí, además se presentó diciendo, buenos días, soy el marido de fulanita de tal y vengo a contestarle a la carta que usted le ha enviado. Y directamente le pegó un tiro a continuación. Salió absuelto por homicidio justificado y porque tuvo además un buen abogado. Y en ese periodo viaja a Guatemala, viaja a Panamá y toma algunas fotografías, documenta las ruinas y es contratado para tomar fotografías de las plantaciones de café y del proceso desde la recolección del café hasta su exportación al principal país importador, que eran los Estados Unidos. Y está bueno, pues en esas fotografías paisajísticas, pues también se introducen algunas de corte arquitectónico. Como vemos además los largos tiempos de exposición, pues hacen que se produzca ese efecto sedoso tan conocido en algunas fotografías de hoy en día, para la que utilizamos filtros de distintos pasos. Como decía, si algo en lo que especialmente destaca es en la fotografía en movimiento. Él tiene en su haber el haber trabajado para la Universidad de Pensilvania, donde llegó a realizar más de 100.000 instantáneas, más de 100.000 fotografías con fines divulgativos y científicos. El hecho de detener el movimiento en un momento de la historia es extraordinariamente importante y tiene aplicaciones, pues supongo que científicas también, para la biomecánica, la biología, la medicina, el deporte, es decir, algo que en aquellos momentos no se podía haber estudiado. Es más, algunos de sus primeros trabajos bueno, son frutos de una apuesta, lo vamos a ver más adelante, no quiero adelantarme. Vamos a ver la escena del caballo al galope tan famoso y lo veremos más adelante. Pasamos a la siguiente. Este es el invento con el que a través de un movimiento rotatorio y con las escenas que conseguía capturar, basado en el principio de la permanencia de la imagen en la retina, pues el ojo humano tiene la sensación de movimiento. Creo que es más o menos una secuencia de 10 imágenes por segundo. El hombre tiene la sensación del movimiento. Por ejemplo, las alas de un colibrí, pues creo que baten 80 veces por segundo aproximadamente, y nosotros pasan cosas que no vemos, y la fotografía lo que consiguió es aportar imágenes que hasta el momento eran absolutamente desconocidas. Los caballos dibujados por los pintores hasta la época nunca habían sido dibujados con las 4 patas hacia la parte ventral en el aire. Y él precisamente logró por primera vez, causando sorpresa en el mundo científico, seguramente también en los pintores y en todo el entorno académico, al obtener imágenes de esta naturaleza. Bueno, aquí vemos algunos de sus paisajes. Vamos a pasar a los siguientes. El lago Espejo en Yosemite. Aquí podemos ver, si estamos más acostumbrados seguramente a ver las fotografías de Ansel Adams, y bueno, pues vemos aquí cierta armonía o sintonía entre unas y otras. Otra imagen del Valle de Yosemite, donde le da un tratamiento, pues primer plano, profundidad, vemos esa preocupación, ese interés compositivo desde ese punto de vista, además, euclidiano, geométrico del que hablábamos antes, y que veremos en algunas otras escenas a continuación. Desde el campamento Mosquito, es contratado además también por el ejército norteamericano para documentar algunas de las campañas bélicas contra las tribus indias americanas. En unos momentos además en los que los fotógrafos eran contratados para inmortalizar o documentar la belleza del oeste americano de forma que atrajeran a los colonos y con fines colonizadores e industriales. El ferrocarril se carga enormes paisajes y además al final cumplen una doble finalidad. Por un lado facilitan la llegada de colonos, pero por otro empieza un movimiento conservacionista, dada la impresionante belleza de estos paisajes que son dados a conocer al gran público a partir del trabajo de estos fotógrafos. La isla Farallón en California. A mí esta foto, fijaos, los sujetos además en primer plano, cómo introducen la escala. Yo no sé si tú conoces algunas de estas imágenes, pero ese efecto sedoso que ya hemos visto incluso en algunas de tus fotografías, pues aquí vemos un precedente pues extraordinario, ¿no? Y este es un lugar de esos maravillosos donde Ansel Adams dijo que parece que Dios puso las cosas para que después fuese el fotógrafo y las inmortalizase, ¿no? Faros. Bueno, si queréis ver fotografías de faros, además podéis obtener los archivos a gran calidad en la página oficial del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos.
pues podéis descargarlas. Fue contratado para retratar también los faros y, bueno, hay algunas que a mí verdaderamente me encantan. Hay un fotógrafo que es Philippe Blisson, que ha hecho fotografías de faros y del mar, y algunas de estas, yo recuerdo una foto tuya en un libro donde tenemos una fotografía de un faro con un eje. El faro siempre es un sujeto muy importante, desplazado a un lateral, y además la recuerdo con una piedra en primer plano que dirige la mirada desde el primer plano hasta el fondo. Y vemos además aquí como una preocupación compositiva en inquietudes artísticas y seguramente conocimiento de grandes pintores de la época. Hay otra continuación más ilustrativa quizás, en la que, bueno, esta, bueno, yo me he detenido un poco más a estudiarla porque además aquí, pues, si pulsas otra vez, vemos cómo ha trazado aquí el eje. Además se ha preocupado en posicionar el trípode de tal manera, o el sujeto, de tal manera que no se confunde el sujeto con el árbol. Vemos el eje, lo que Dondis llama el eje sentido, lo vemos aquí muy fielmente representado. Es decir, el hombre cuando abandona los árboles, aunque algunos todavía quizás permanecen en ellos, la bipedestración es algo muy importante en el desarrollo evolutivo del hombre. Y esa referencia espacial vertical, el hombre necesita el equilibrio, y de hecho nuestra posición es vertical y el horizonte, ambos ejes forman esa alineación que se ha dado a llamar por Dondis el eje sentido, y vemos aquí perfectamente representado. Si pulsamos otra vez, vemos ahí los centros de interés y además con ese eje cómo forman, pues, un triángulo que nos ayuda a focalizar la atención y a centrar los distintos puntos de interés, con lo cual este hombre, pues, sabía lo que hacía. Y por último, ahí vemos, pues, cómo se lee una fotografía, algo en lo que también se habla y se lee mucho, y esa lectura de izquierda a derecha, el patrón de exploración ha situado ese tronco en primer plano, o se ha aprovechado, o ha seleccionado. Si seguimos un poco las ideas de algún otro fotógrafo, como era Emerson en 1889, el fotógrafo se limita a seleccionar lo que tiene delante de sí. En eso, y vemos que como pasa por el sujeto, recorre el árbol, podemos llegar hasta el faro y después continuar por la valla y hacemos un recorrido por toda la fotografía. También se dedicó a la fotografía panorámica y estereoscópica. Esta panorámica de San Francisco, bueno, se lo he puesto el fotograma de la derecha se corresponde con el primer negativo, o la primera instantánea que veis en la fila superior a la izquierda. La podéis ver en esa dirección que he puesto ahí, porque es verdaderamente sorprendente el nivel de detalle y la calidad conseguida por el fotógrafo en esta serie. Donde llama la atención además la absoluta quietud y tranquilidad aparente y las calles desiertas y vacías. Una ciudad fantasma prácticamente parece. Bueno, otra fotografía estereoscópica. Cabo Blanco. Y bueno, sobre todo es famoso por sus estudios sobre el movimiento. Si vamos al FNAC tenéis un libro sobre sus estudios en movimiento publicado recientemente. Y además en este caso, cuando ya trabaja para la universidad, veis que se sitúan los sujetos contra el fondo con una cuadrícula que permite, pues supongo que después, estudios anatómicos sobre el movimiento, etcétera, etcétera. Fotografía científica o fotografía al servicio de la ciencia, ¿no? Caballo galope. Bueno, esto nace como fruto de una apuesta. Creo que es Leland Stanford, el presidente de una compañía de ferrocarriles. El aficionado a los caballos apuesta con creo que es un agente de bolsa. Ambos manejan grandes cantidades de dinero. Y cómo demostrar si efectivamente los caballos en algún momento del galope tienen las cuatro patas en el aire, ¿no? Y si pasamos a la siguiente, pues vemos que es así. Efectivamente, esa es la secuencia. Y bueno, lo de la derecha es un GIF animado, es un archivo que aquí no se reproduce, que es extraño. Pero veríamos, no, por lo visto no funciona. Si pasamos esas imágenes una continuación detrás, vemos efectivamente cómo el galope se consigue, lo que en definitiva es un precedente del cine. El cine inventado después. Además, Muybridge enseña estas imágenes a Thomas Alva Edison, que él inventó también otro precedente del cinematógrafo, que es el kinetoscopio. Y pocos años después los hermanos Lumière pues darían vida al cinematógrafo tal y como conocemos hoy en día, y ha llegado en sucesivas evoluciones pues a
al estado actual, ¿no? Si queréis más información, este es un lugar donde podéis ver fotografías, informaros sobre su obra, su trayectoria y, bueno, en definitiva, su vasto legado, ¿no? Y este es, bueno, pues en los últimos instantes de su vida, el señor de la barba triangular, otro fotógrafo longevo que vivió casi 80 años, ¿no? Pasamos a continuación a hablar rápidamente de Harold Edgerton, el hombre que detuvo el tiempo, ¿no? Este hombre, pues también, desde luego, sin duda, fue muy prolífico, trabajó en muchísimas facetas, en muchos campos. Él fue ingeniero electrónico y desde pequeño sintió fascinación por las máquinas y los motores. De tal manera que tras graduarse, uno de sus primeros trabajos fue para General Motors. Es decir, imaginaros un ingeniero investigándolo, pues como pasa en la Fórmula 1, supongo, los defectos de fabricación y por qué se rompe un motor. ¿Por qué se rompe un motor? Pues se presentó allí con sus flashes estroboscópicos y al capturar instantáneas que tenían el movimiento, sincronizaba el tiempo de duración de la cámara con los motores, de tal manera que conseguía detener, pues cuando un eje estaba girando. Dígame usted qué máquina rota, qué máquina no funciona bien, qué motor tiene defectos o qué motor chirría. Y si un eje se desplaza, por ejemplo, en un rotor o lo que sea, pues él conseguía captar y mostrar a los ingenieros precisamente aquellos defectos que quedaban ocultos porque la visión humana, la vista humana, era incapaz de detectar hasta ese instante. De tal manera que sus contribuciones al servicio de la industria de otros campos fueron absolutamente extraordinarias. Además, fue muy cuidadoso como buen científico y documentó todos sus experimentos en una serie de cuadernos, los cuadernos de Doc, el doctor, como le llamaban pues sus amigos, ¿no? Doc. Aquí vemos algunos de sus cuadernos, donde condensan en 8.400 páginas pues sus actividades, sus investigaciones con diagramas, anotaciones, fotografías, dibujos sobre sus experimentos. Este hombre, el flash estroboscópico, que es tan utilizado hoy en día también y que permite la detención del movimiento, por ejemplo, la fotografía de las alas de un colibrí o de un insecto, que bate, pues creo que a más de 100, un insecto supongo que a más de 100 aleteos por segundo, ¿no? Algunos menos. Algunos menos. Bueno, pues gracias a esos flashes de tan corta intensidad y tan rápido, se utiliza el flash como obturador, como bien nos ha enseñado José Benito hoy en otras sesiones, y disparándolo en varias secuencias a lo largo del tiempo, él cogía, se llevaba pues a bailarinas, a deportistas al estudio y permitía hacer fotografías de este corte. Además, es curioso porque igual que Héctor o que el otro ilustre señor que nos acompaña de la universidad que hablaba antes también, ¿cómo se llama? Sí. Él no se consideraba un Nicolás, artista, no se consideraba un artista. Él decía que era un científico y que se ceñía a los hechos y que solo le importaban los hechos. Sin embargo, algunas de sus obras pasaron al MoMA y son consideradas obras de arte. Bueno, en el pequeño vídeo que vamos a la derecha es precisamente un experimento en el que demuestra el uso del flash estroboscópico. La iluminación ambiental es, como vemos, escasa o prácticamente nula, y con esos destellos lo que consigue es dar la sensación de que está deteniendo el tiempo esa gota que cae, ¿no? Y lo estamos viendo. In synchronism at exactly 60 times per second, then the drops will appear like they're standing Un still. 60.000 hago, pero vamos a llevarnos algunas sorpresas más. Y fijaos, bueno, esto parece magia. The flashes of light are less than 100,000th of a second. 100,000, un cienmilavo de segundo. The drops appear sharp and distinct, and because they're Claro, pushed by esto, a pump, pues puestos en manos, agua al servicio de la ciencia, tiene enormes aplicaciones, que escapan a la imaginación, supongo, de los legos en la materia, ¿no? Y el estudio del movimiento pues que aporta la secuencia del tenista, pues permitiría seguramente a un entrenador de tenis perfeccionar el movimiento, ver los defectos del tenista, ver por qué se producen lesiones en el codo, en el hombro, en la muñeca, en la rodilla, cómo mejorar el salto, cómo mejorar la potencia, algo que hoy es muy fácil, pero en aquel entonces era absolutamente novedoso. En este caso con dos chorros de dos fuentes diferentes y que parecen unirse por arte de magia en el centro, ¿no? Bueno, ahí no acaba la cosa. Pasamos, sigue. Yo creo que sí. Entendiendo que vivimos en una época de mediocridad.
very thin Sí, sí, disc. pasa. A la siguiente. Bueno, fotografía a alta velocidad. ¿Y cuál puede ser el tiempo de exposición más alto o digamos, el fenómeno luminoso que puede provocar el hombre con un destello más potente y más difícil de capturar? Pues una explosión nuclear, la bomba atómica. Eso se puede inmortalizar, se puede hacer una fotografía de una explosión nuclear. Bueno, estas son relativamente sencillas comparado con lo que estoy diciendo. Exposición de un 50.000avo de segundo. Pasamos a la siguiente, una bala, pero esto es relativamente sencillo con lo que vamos a ver a continuación. Estas son algunas de sus imágenes más famosas, un proyectil atravesando una manzana. De hecho, la anterior forma parte de la portada de un libro de Editorial Thyssen, que es la historia de la fotografía, que alguno a lo mejor tiene en sus vitrinas. Esta es Drop Coronet o gota coronada. Tenemos un vídeo, lo que pasa es que no lo podemos ver porque el formato de archivo, pero esto está hecho sobre un plato donde con el fondo rojo deja caer una primera gotita de leche y la segunda gota de leche, al caer sobre la primera, produce este efecto que hasta aquel entonces nadie había sido capaz de percibir. Y esta fotografía forma parte, pues, de los fondos del MoMA. Es una de sus obras más conocidas. O sea, aunque él no se considerase un artista, esto, pues, en sí mismo es una obra de arte, ¿no? Rapatronic, bueno, que es Rapid Action Supersonic Photography o algo así. Como esas fotos que vemos aquí, bueno, si alguien quiere curiosear un poquito más, en los fondos de, como veis ahí, Nevada National Security Site History, que esto es algo así como la Agencia Nacional de Seguridad de la Energía Atómica o algo así de los Estados Unidos. Pasamos a la siguiente y fotografió, pues esto es un estallido, le contrató el ejército norteamericano después de la guerra y en tiempos de la Guerra Fría para fotografía de estallido en las pruebas de Nevada en 1952. Estas fotografías tienen un tiempo de exposición de una billonésima de segundo. Ahora está Luis Monge haciendo fotos. Dale para atrás. ¿Cómo está hecho esto? Pues claro, que tuvo que inventar, esto no hay obturador mecánico capaz en el mundo de soportarlo. Entonces, pues el obturador eran dos filtros polarizados que con un campo magnético los hacía girar, de tal manera que cuando se activaba ese campo magnético dejaba pasar la luz. No he podido poner una foto de la cámara, él ponía una secuencia bueno, lo hizo solo con un equipo, con más personas, y consiguió precisamente a través de ese campo magnético activar esos filtros polarizados y dejar pasar la luz en ese tiempo de exposición de una billonésima de segundo. La de en medio, como veis, el dispositivo o el artefacto nuclear estaba sobre una especie de torre y estaba sujeto además a esa torre con unos cables que luego fueron sustituidos o pintados también por unas cuerdas, y según si estaban pintados de blanco o de negro, pues parece ser que lo que producía es ese efecto que vemos en la fotografía de la derecha. En inglés el efecto le llaman algo así como rope trick, que es truco de cuerda. No sé muy bien cuál sería la mejor traducción al castellano, ¿no? Fotografía nocturna, yo he puesto light painting porque hoy en día esto está muy en boga también. Fue contratado por el ejército norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces se había hecho fotografía nocturna, pero con otros, lanzando pues artefactos casi incendiarios al espacio o a la atmósfera, y él pues inventó unos flashes con una potencia extraordinaria que se situaban en bombarderos norteamericanos, llevaban 2 o 3 flashes con tiempos de exposición pues creo que un 50.000avo de segundo, una cosa así, una barbaridad. Y claro, sabiendo un poco de fotografía, de la famosa ley inversa del cuadrado y la distancia conforme hizo experimentos desde unos 3.000 pies más o menos, creo que hasta 7.000, 8.000 pies de altitud. Imaginaos la dificultad, ¿no? Pero esto, pues en manos del ejército, pues supuso también, pues de hecho, esto permitió documentar que el desembarco de Normandía no se había hecho en el lugar planificado exactamente. La fotografía realizada en base a esta metodología durante el desembarco. Y ahí vemos, bueno, pues este es un cazabombardero y el chorro de luz, ¿no? Durante unas pruebas. Estos son sus cuadernos y en la fotografía de la derecha vemos un escenario pues bélico y precisamente el haz de luz cómo se concentra y todo lo que está alrededor permanece en oscuridad. Y bueno, pues en su cuaderno algunas escenas el documento, el making of, ¿no? Por así decirlo. También realiza algunas fotografías criaturas, de hecho veremos ahora una dirección web por si queréis consultar alguna cosita más. Y
bueno, aquí algunos microorganismos, no sé si es plancton o... Marinos o figuras. Marinos. O figuras y crustáceos. Y aquí, bueno, pues algunas que son, desde luego, dignas de presentarse a algunos concursos, ¿verdad?, de fotografía de naturaleza. Desde un colibrí, un caballito de mar, un pez volador, que no puedo deciros el nombre científico porque desde luego no es mi materia. Y lo de la derecha, pues creo que son gorriones, ¿no? Sí, puede ser estornillos, no, trigueros a lo mejor. Y además, pues desde el punto de vista de la educación, este hombre dijo algo que a mí me ha gustado, ¿no? El secreto de la educación es enseñar a la gente de tal manera que no se den cuenta que están aprendiendo hasta que es demasiado tarde, ¿no? Y esto, bueno, pues es una reflexión sobre todo para quizás los legisladores, ¿no? Para más información os sugiero que visitéis esta página donde todos esos vídeos que no hemos podido ver están aquí, ¿eh? Hemos suprimido una fotografía, una diapositiva que versaba sobre el time-lapse, algo que se realiza mucho en fotografía gracias a las posibilidades que nos ofrecen las cámaras fotográficas, que en definitiva no es más que capturar una secuencia de imágenes durante un largo periodo de tiempo, desde el día hasta la noche, y que hoy pues ilustra desde anuncios de televisión hasta pues campañas, se utiliza en el cine, etcétera. Y este hombre hizo time-lapse, incluso submarinos. No he insertado ninguna diapositiva, creo, pero también colaboró con el comandante Jacques Cousteau en expediciones de fotografía submarina. Muchas de las necesidades del comandante Cousteau y algunas de las mejores en el Calypso, en su barco, fueron aportaciones de Harold Edgerton, e incluso realizó fotografía del fondo submarino para prospecciones arqueológicas mediante el sonar, para reconstruir pues el lecho marino. Desde luego fue todo un talento y sus aportaciones fueron verdaderamente revolucionarias. Y con esto pues hemos terminado hoy la sección. Bueno, muchas gracias.